Paz de Cristo, amada familia de la Embajada del Reino. Algunos dicen felices Pascuas. Bueno, pues yo te quiero decir que gracias a Dios, nuestro Señor ha resucitado. Nos sentimos contentos por ello, porque es un acto que nos llena de esperanza, es un acto que nos da esa satisfacción de ser renovados en Cristo Jesús. No solamente en el momento en que aceptamos al Señor, sino día con día. Hoy conmemoramos una renovación, una resurrección, un nuevo comienzo, una nueva manera de ver la vida. Te invito hoy a reflexionar pues en este mensaje que le he titulado El día que la muerte murió. Quiero partir de San Marcos capítulo 16, verso 1 al 8, donde nos dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Esto lo encontramos en San Marcos capítulo 16, verso 1 al 8. Y hoy, una semana después de la entrada triunfal de Jesús, te quiero decir que esta renovación o esta resurrección de Jesús tiene un significado muy especial para todo el mundo cristiano, en especial. Todo el mundo cristiano hoy se une en esta celebración, independientemente de la denominación, independientemente de la corriente doctrinal o teológica. Todos comprendemos, todos en Cristo Jesús comprendemos, en toda iglesia cristiana, que hoy es un día de mucha recordación, muy especial. Podemos discutir en muchas cosas, pero menos en este hecho que es la base, es la columna, es la espina dorsal de nuestra predicación, que es precisamente la resurrección de Jesucristo. Sin ella, nuestro mensaje sería en vano. Sin ella, nuestro caminar en esta fe sería en vano. Quizá podríamos vivir de otra manera, con otras ideologías, pero no en base a la fe cristiana. La narrativa de la resurrección de Jesucristo es sin duda alguna el momento culminante de la historia de la vida de Jesús, el Mesías. Esta está registrada en los evangelios como un gran evento, un gran acontecimiento. El triunfo de Jesús sobre el poder de la muerte es testimonio de su señorío y su divinidad. ¿Quién pudo dar vida y quitar vida, sino solo aquel por quien fueron hechas todas las cosas? ¿Dónde ha quedado el poder de la muerte que tenía sobre los hijos y las hijas de Dios? ¿Dónde está la victoria, pues, del sepulcro? Oseas nos dice lo siguiente, en el versículo 13, verso 14, dice: pues sorbida ha sido la muerte en victoria. ¡Qué tremendo! Déjame darte algunas pequeñas definiciones para poder entrar en este punto que quiero hacer hincapié de el día en que la muerte murió. Primeramente, resurrección nos habla de o hace referencia dentro de lo que es la fe cristiana. Se dice que es volver a vivir después de haber muerto. La resurrección de Jesucristo es esa garantía de que es posible volver a vivir después de haber muerto. En otra definición podemos hablar de que se trata de una renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido actualidad, o de alguien que estaba decaído física o moralmente. Te pongo un pequeño ejemplo de ello. Ahorita en esta crisis que estamos viviendo de salud, en esta crisis de limpieza, de higiene, nos estamos dando cuenta, muchas iglesias, que necesitamos renovarnos. Necesitamos resucitar, lo digo entre comillas, resucitar de ese estado inerte en el que nos encontrábamos haciendo las cosas de la misma manera siempre. No siquiera hubiéramos podido imaginar que íbamos a enfrentar esta situación que estamos viviendo hoy, que nos obliga, nos exige a renovarnos, tanto tecnológicamente como hasta en la manera en que damos el mensaje.
Muchos de nosotros enfrentamos la falta de profesionalismo en hacer estos videos. Y pido disculpas a todos porque en realidad esto requiere de tiempo, requiere de aprender a hacerlo. Creo que muchas iglesias enfrentamos esta situación, ya sea por no tenemos los medios económicos para lograr obtener los aparatos necesarios o porque no tenemos el conocimiento ni el personal que sepa hacerlo. Algunas iglesias quizá tienen la bendición de ya haberse preparado con muchos años de anterioridad, no porque esperaban que viniera esto, sino porque ellos miraban que era necesario estarse actualizando constantemente. Entonces, muchos de nosotros hoy, muchas iglesias, enfrentamos hoy la necesidad de resucitar, de renovarnos, de actualizarnos. Y este COVID-19, esta crisis sanitaria de salud que vivimos, en lugar de ser aquel juicio destructor, es más bien contrario a lo que sería con Oseas, es más bien un juicio que nos habla a nosotros de que es tiempo de mirar cómo rediseñar nuestro ministerio, rediseñar la manera en que alcanzamos o predicamos el Evangelio. Así que te dejo eso solamente como parte de esta definición de resurrección que nos dice que se tiene que refortalecer o renovar la actividad que había disminuido, esa pasión, esa falta de actualización o aquello que había caído física o moralmente. Esto nos habla también de las grandes revoluciones que ha habido a través de la historia en muchos países, en muchos lugares donde era necesario que hubiera un cambio. Y a veces se tuvo que llegar, lamentablemente, a las armas. También resurrección, quiero decirte que en algunas palabras que encontramos en los diferentes idiomas en que fue escrita la Biblia, nos habla, por ejemplo, en Oseas capítulo 6, verso 2, que la resurrección se refiere a reavivar, a reanimar, a otorgar, a preservar, a vivificar, infundar, a salvar. Es decir, nos da la idea de volver a vivir después de haber muerto moralmente, después de haber muerto socialmente, después de haber estado tristes, después de haber estado sin esperanza. Porque hay que recordar que el profeta Oseas le habla a un pueblo, Dios lo llama a Oseas para hablarle a un pueblo, a Israel en este caso, en el norte, en su capital Samaria, para hablarle de la condición moral en que vivían. Era una condición terrible. Se habían alejado del culto al Señor, habían empezado a copiar las costumbres de las naciones que les rodeaban, se habían alejado totalmente de lo que era la vida en la santidad del Señor. Se habían corrompido políticamente, la vida social era un desastre, es decir, necesitaban renovarse. Y entonces el Señor envía a Oseas, como también a Amós, para hablarles y advertirles de lo que iba a venir si no se arrepentían. El llamado era más de arrepentimiento. Entonces llegamos a este capítulo 6, el verso 2, donde les dice que los va a renovar, que los quiere reavivar. Dice, y entonces después de esos días vamos a estar nosotros viviendo renovadamente, muy felices, ya sin las presiones que tenemos en este momento. La Biblia nos dice también otra palabra ahora en el griego, nos habla de anistemi, que quiere decir volver a levantarse, que es la que encontramos en Marcos capítulo 9, verso 31, que dice que va a resucitar. Cuando él está diciendo va a resucitar el Señor. Otra palabra que nos encontramos es ageiro, que nos habla de resucitado, es decir, despertar, levantarse del sueño, de la enfermedad, de la muerte, levantarse de la ruina. Mira, como ahorita esta crisis que estamos viviendo, tenlo por seguro que nos vamos a levantar de aquí. Es cierto, ha habido muertes, ha habido muchos desastres, ha habido muchas crisis, en muchos países están apenas comenzando, mientras otros ya están saliendo, otros apenas están comenzando. Nosotros estamos todavía un poquito a la cuesta arriba, pero ya casi llegamos a la cima. Tenlo por seguro que después de esto va a venir un gran avivamiento a la iglesia, un gran despertar en la predicación, en la manera de ser iglesia. Vamos a ser reinventados. Esto quiere decir el asunto de la resurrección. Estas palabras, pues, en su combinación nos hablan que la resurrección es el acto de levantarse de una condición de ruina, levantarse con un nuevo ánimo. Es decir, todos sabemos que ánimo viene de la palabra ánima, que quiere decir alma, es decir, una vida, con nueva manera de pensar. O sea, vamos a tener una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de pensar, una nueva perspectiva de ministerio, una nueva perspectiva familiar, una nueva perspectiva aún de las finanzas. El país entero, el mundo entero va a aprender de esta situación que estamos viviendo en cómo va a ser para, en caso que en un futuro se presente, estar preparados.
Qué tristeza que no haya los implementos, aquellos accesorios que protegen a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud que están trabajando hoy, que tienen que usar sus accesorios, incluso tomar por ahí algunas cosas para protegerse, pero eso es lo que se está viendo ahorita cuando no debería de ser así. Pero bueno, eso también necesita resucitar, eso también necesita renovarse, el sistema de salud, nuestras políticas, nuestra sociedad, la iglesia en general. Necesitamos actualizarnos, dejar esas cosas que nos hacen presentar un mensaje de antaño en una sociedad tan moderna como es hoy, tan globalizada y tan pluralista hoy. Bueno, todo esto nos exige actualizar también nuestro mensaje, de manera de poder nosotros ser, como dijo San Pablo a los Corintios, ¿verdad? En su capítulo 15 de la primera carta, que dice que con Cristo Jesús podemos volver a vivir porque es una garantía. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucita y nosotros tampoco. Pero gracias a que sí hay resurrección de muertos y que Jesús resucitó como testimonio y primicia de los que durmieron, hoy nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de que resucitaremos con Cristo Jesús en aquel día cuando Él venga por su iglesia, y hoy somos testimonio de habernos levantado de ese sueño, de ese letargo que nos tenía tirados por ahí. Pero ¿cuál es el significado de la resurrección, pues? En consideración, pues, a todas las definiciones anteriores que hemos hablado y lo que encontramos en la Biblia, se puede hablar de al menos estas 3 resurrecciones. La primera es una resurrección nacional que nos habla de cómo, por ejemplo, en el caso de Oseas, que le predica a Israel en el reino del norte, allí en su capital en Samaria, le da el mensaje a esa nación, a la nación de Israel en aquel, por allá en unos 800 años, 700 años antes de Cristo, cuando le dice que su condición moral, su condición social es pésima. No es una condición que Dios alaba. Se han alejado del culto a Jehová, se han alejado de las normas de moralidad, se han alejado, su sistema político se ha corrompido. Todo es un caos social, cultural, religioso, político, económico, están en la ruina. Por eso es que una de las definiciones de resucitar, de resurrección, es que te levantas de la ruina. Como cuando alguien está en bancarrota y logra restaurarse, eso es que sale de la ruina, o está en una situación económica muy difícil, matrimonial, familiar, yo qué sé, sale de esa ruina a una nueva manera de vivir. Así que el llamado de Dios a Oseas con un mensaje de juicio y llamado al arrepentimiento nos habla de uno de los últimos intentos del Señor por salvar a Israel, porque Oseas, su nombre significa salvación. Entonces, significativamente lo relacionamos al mensaje que le da el Señor a Oseas para que le dé a Israel. Hey, necesitas arrepentirte. Si nosotros nos pusiéramos a pensar hoy de qué necesitamos arrepentirnos como país, en general, todos, aquí no hay nadie mejor que otro, todos estamos en el mismo barco y necesitamos todos reflexionar en las maneras en que estamos llevando, por ejemplo, ahorita esta crisis de salud, esta crisis sanitaria. ¿Quiénes son los más afectados? Las minorías. Algunos datos informan que son las minorías, el porcentaje de más del 30%, por ejemplo, en Nueva York, de infectados, de personas que han muerto, de personas que han sido afectadas por esto, según algunos datos, dice que es más del 30%, y son latinos. O sea, ¿qué nos indica esto? Que hay algo que afecta más a unos que a otros. ¿Por qué? Si esta enfermedad es para todos, ¿por qué a unos sí y a otros no? Bueno, eso se lo dejamos a las personas que están en esa área de la política. Lo que te quiero decir es de que este llamado de Dios ahora nos hace a todo el mundo, todas las sociedades, a reflexionar en nuestros caminos, a ver cómo, si es en el caso de la iglesia, reflexionar qué estamos haciendo. ¿Estamos nosotros haciendo de la iglesia un negocio personal? ¿Somos mercaderes del evangelio? ¿Estamos nosotros hablando, poniéndole nombres hermosos a los donativos de la gente? Por ejemplo, decir una semilla de fe, siembra en este ministerio. Tantas palabras que escuchamos hoy que solamente dan a entender que hay ocasiones en que puede caerse en el abuso de las personas, de las familias que asisten a una iglesia o que escuchan por internet algún mensaje que ha sido muy trabajado, muy elaborado de manera que sea atractivo. Contra eso nos habla el Señor. Hay que renovar nuestro pensamiento, no hay que hacer del evangelio un negocio, de la iglesia un negocio personal o sectarista.
Más bien hagamos lo que el Evangelio nos exige ahora, que es amar al prójimo, ayudar al necesitado. ¿No es fácil? Claro que no, especialmente cuando escasean los recursos. Sin embargo, algo se puede hacer para enmendar la situación. El anuncio de una resurrección quedó pues plasmada en Oseas capítulo 13, verso 14, de que a pesar de que Israel intentaba o quería o pretendía o aparentaba que sí cambiaba, nunca lo hizo. Es como nosotros, en 2001, por ejemplo, en los ataques terroristas a las Torres Gemelas, todo el país entró en una especie de arrepentimiento, donde parece ser que todo se detuvo e incluso salían algunos lobos por ahí de un águila con una lágrima, significando, ¿verdad?, todo el país, los Estados Unidos en este caso, con los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, en ese septiembre 11 del 2001, nosotros podemos darnos cuenta de qué tan grave es una situación, como en ese fue un ataque terrorista, y todo el país parecía que ahora sí iba a haber un cambio, pero pasado el tiempo se fue acostumbrando la gente otra vez a lo mismo y volvimos a las mismas cosas. Luchas por esto, luchas por aquello, ataques, abusos y bueno, tanta cosa. Luego llegaron crisis económicas como la del 2006-2008 y también parece que estaba la preocupación y cómo le vamos a hacer y como siempre todas las iglesias hablando mensajes apocalípticos, muchos hablando de que es el fin del mundo, señales de los tiempos. Hoy no es la excepción con este COVID-19, esta pandemia. Se dice por muchos grupos por ahí que este es un castigo divino, que esto es simplemente las señales del fin y todas esas cosas, pero a través de los siglos miramos que esto ha sucedido, pandemias peores que esta. El ataque a las Torres Gemelas fue también algo que se dijo, esto es un castigo de Dios por tanto pecado aquí en el país. Pues sí, pero el país pretendió arrepentirse y nunca lo hizo, volvió a lo mismo. Hoy estamos viviendo el mismo caso y el mensaje de Oseas nos dice precisamente, si te vas a arrepentir, arrepiéntete genuinamente, porque entonces, según capítulo 6, verso 2, nos dice que nos va a avivar, nos va a levantar, nos va a fortalecer, nos va a llevar a una victoria mejor, más fuerte aún que las anteriores. Así que esto es lo que nos habla de esa resurrección nacional. Estados Unidos, todos los países que de alguna manera tras una revolución se han levantado de nuevo, así es lo que sucede. Hoy nos estamos nosotros tal vez sintiendo desanimados por este encierro, esta pandemia, pero tenlo por seguro que nos vamos a levantar de aquí en el nombre del Señor. Ahora, también la resurrección nos habla de una resurrección espiritual. San Pablo le escribe a los Efesios diciéndoles que Jesús les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Según Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 nos dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De eso era la vida que llevábamos antes. Se supone que hoy no debemos llevar esa vida. Si ya hemos resucitado con Cristo, ¿por qué tendríamos que volver en esa vida como vivíamos antes? San Pablo continúa diciendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. San Pablo cita esta experiencia de la resurrección como aquella en la que el pecador, la pecadora, aquel hombre, aquella mujer se benefician de la gracia de Dios, quien en su grande misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que toda la humanidad pudiera alcanzar salvación por la resurrección de Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz nos da a entender que la deuda del pecado ha sido saldada por la sangre de Jesús derramada en la cruz y que por medio de esta sangre fue todo reconciliado. La humanidad entera fuimos reconciliados por esa sangre derramada. San Pablo escribe lo siguiente, dice, por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos los dos un solo cuerpo, una sola nación, un solo pueblo, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliarnos a todos con Dios. Ahora pues, se supone que quienes han entregado su vida a Cristo están muertos al pecado y gozan de la vida en abundancia en Cristo Jesús, puesto que el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y resurrección de entre los muertos, ahora garantizan la vida renovada, donde ya el pecado y la muerte no pueden enseñorearse, no pueden ejercer ningún dominio sobre el hombre, sobre la mujer, que han sido reconciliados por la resurrección de Jesucristo. San Pablo afirma cuando escribe a los romanos que el bautismo precisamente es lo que tipifica la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Dice, ¿o qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no, y él lo explica en el capítulo 6 a los romanos, verso 1 al 11. Dice que si ya hemos resucitado con Cristo, ¿por qué vamos a perseverar en el pecado? O sea, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos una nación cristiana en los Estados Unidos, ¿por qué seguimos haciendo tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta injusticia social? ¿Por qué hay tanta gente abandonada a su suerte? Si somos cristianos, pues hagamos las cosas que es dignas de ser llamados cristianos. Así que verso 11 dice, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para con Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuándo es cuando la muerte muere, pues? Hoy el mundo cristiano recuerda la resurrección de Jesucristo, base de la predicación de la iglesia y de su fe. Sin la resurrección de Jesús, lo sabemos, nuestro mensaje sería vano. El día que la muerte murió, nos recuerda que en la cruz Jesús derramó su sangre para pagar la deuda del pecado de todos y todas nosotros. Fue en su muerte que todos mueren a su vida de ruina y de pecado, pero es en su resurrección donde todos somos vivificados. La muerte murió en el momento que Jesucristo resucitó. Murió en ese momento que el Señor se levantó y salió de la tumba donde le habían puesto. El día que la muerte murió fue cuando nuestras vidas fueron levantadas, reavivadas, fortalecidas. Fueron cuando nuestro matrimonio fue restaurado, cuando nuestra vida de vicio, de pecado, de aquello que era ajeno a la santidad, fuimos rescatados. Y el día que la muerte murió fue cuando nosotros logramos levantarnos de esa ruina en que estábamos. El día que la muerte muere es cuando logremos salir de esta crisis sanitaria y de salud como es el COVID-19. Ese es el día que la muerte murió, comenzando con Cristo Jesús. Él dio un testimonio anterior cuando resucitó Lázaro. Lázaro volvió a morir. Jesucristo resucitó entre los muertos y Él no muere. Por eso la Escritura dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte muere cuando nos renovamos y cuando nos rediseñamos. Hoy, amada familia, hoy conmemoramos, recordamos la resurrección de Jesucristo. Hoy es tiempo de rediseñar nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestras finanzas, de rediseñarnos como ministerio. Hoy recordamos esa resurrección y damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor y por su bondad. Soli Deo Gloria. A Dios sea toda la gloria. Mi oración es que seas muy próspero, muy bendecido. Reflexiona en estas palabras. Rediseña tu vida, rediseña tu trabajo. A Dios sea la gloria y que Dios te bendiga mucho. Adiós.